debate sobre el tema del aborto está instalado en la sociedad. El propio presidente de la República se ha dado cuenta que algo está pasando, que hay un viento que está soplando, que en la sociedad, o por lo menos la sociedad, quiere que el tema llegue al Parlamento. Y el propio presidente ha habilitado esa vía de que el tema se discuta en el Parlamento. Hay un grupo de legisladores que quieren que el tema empiece a debatirse ya en una sesión especial el 8 de marzo. Hay otros que dicen no, el 8 no. Que entra al Parlamento, se empieza a discutir en distintas comisiones, pero que el debate sea largo. Así que va a haber discusiones de todo tipo en la República Argentina. Hasta donde sabemos, el presidente está en contra del aborto. Cristina Fernández de Kirchner estaba en contra del aborto. María Eugenia Vidal está en contra del aborto. Varios dirigentes políticos importantes están en contra del aborto y hay muchos otros dirigentes importantes de otros partidos políticos que están a favor del aborto. Hay una sociedad dividida. Todavía no se sabe si la gran mayoría está a favor del aborto o la gran mayoría está en contra del aborto. Todavía no está bien claro porque ni siquiera hay una encuesta importante, seria, sobre el tema. Pero que el tema está en discusión, está en discusión. Y que el tema llega al Parlamento, llega al Parlamento. Será discutido en diputados, será discutido en senadores. La propia Iglesia Católica acaba de emitir un comunicado a través de la Conferencia Episcopal diciendo, ojo, si hay debate del aborto, nosotros también queremos ser escuchados. Y creo que en este tema hay que escuchar todas las voces, las científicas, las éticas, las bioéticas, las legales, las judiciales, las políticas y también, si usted quiere, las de las religiones, no solamente de la Iglesia Católica, sino de la judía, la protestante, la musulmana, qué sé yo. Escuchar absolutamente todas las voces. Vamos a iniciar. El otro día ya tuvimos un pequeño debate sobre el tema del aborto. Hoy vamos a tener otro. La televisión argentina tiene que mostrar este tipo de discusiones, sí o sí, porque este tema está en todos los hogares argentinos, de una manera, de otra manera. Aquí están conmigo 4 invitados, 2 invitados que están a favor del aborto, 2 invitados que están en contra del aborto. ¿Se pueden ir presentando, por favor? ¿Qué tal? Sí. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Victoria Freire, Victoria. Soy socióloga, estoy a favor del aborto, soy militante y también participo de la campaña nacional por el derecho al aborto en nuestro país. ¿Vos? Soy Vanina Biasi, soy integrante de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras y sí, por supuesto estoy a favor del aborto legal. Te veo ahí con el famoso pañuelo verde. Pañuelito verde que simboliza, digamos, la lucha de todas las mujeres que abrazamos la causa de que de una vez por todas en nuestro país se apruebe el aborto legal. Se ha puesto muy de moda ese pañuelo, por lo menos se lo he visto a algunas figuras políticas y de espectáculo. Lo vi el otro día, por ejemplo, a Máximo Kirchner. ¿Te lo pusieron también a vos? No, yo no me lo puse. En un meme te lo pusieron. Ah, bueno, un meme. Pero eso es una foto truchada. Exacto. Es una foto truchada. Exactamente. Yo no me lo pondría jamás. Exactamente, lo tenemos clarísimo. Pero tampoco me gusta que me lo pongan adrede. Lo tenemos claro. Porque eso es muy feo. Lo que hacen es muy feo. Como yo nunca te obligaría... Eso es chiste, no es un chiste. Vos haces muchos chistes. No hay chistes con los... Esto no, porque tiene que ver con... No, esto no. Pero no importa, está bien, lo acepto. No hay problema. Sí, mucha gente está con... El otro día lo vi a Máximo Kirchner, por ejemplo, se puso el pañuelito. Eso me dijeron, no lo vi yo. Sí, estaba en la marcha de Moyano. Y, por ejemplo, Jorge Rial también lo utilizó en la televisión. Jorge también ha hecho un bien, yo creo, para debatir el tema, ¿no? Porque en un programa periodístico como el de él, debatir ese tema, me parece que abrió una ventana importante. Obvio que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto. ¿Su nombre? Gabriel Valerini. Soy especialista en ética biomédica por la UCA. Soy director de bioética de ACIERA. ACIERA es una organización nacional que nuclea la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Y este tema del aborto, al margen de tratarse desde la fe, es un tema absolutamente instalado en la sociedad que merece un análisis
desde la ética médica, los actos médicos se pueden valorar también. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Castellano y presidente de la ONG Provida. Bueno, a ver, brevemente, en un minuto, me gustaría que primero, Victoria, fundamentes tu posición. ¿Por qué a favor del aborto? Bueno, en primer lugar me parece importante saber cuál es la situación del aborto en nuestro país. Desde 1921 el aborto es legal por determinadas causales que tienen que ver con la violación o los casos que comprometen la salud de la mujer. Recién en 2012 un fallo de la justicia indica que esos casos tienen que procesarse e intervenirse sin intervención de la justicia, sin ser judicializados. A eso hemos llegado y estamos en el día de hoy peleando por un proyecto de ley que implique la interrupción voluntaria del embarazo para otras causales, es decir, ampliar las causales, que las mujeres puedan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. 14. Exacto, esa es una modificación del proyecto último de ley, así no como 12, también... No 12 semanas, sino 14. Modifica hacia las 14 semanas. Bien. Y también indica y habla de personas gestantes en consonancia con la ley de identidad de género. No solamente mujeres, sino personas gestantes, reconociendo la libre identidad. Esas son las dos modificaciones más importantes que incluye este nuevo proyecto de ley. No entendí lo de persona gestante. Sí, porque hay cuerpos que son gestantes más allá de su definición identitaria, es decir, pueden ser mujeres, pueden ser trans, que tienen capacidad de gestar. Es decir, que amplía la concepción de acuerdo a la ley de identidad de género. Esas son las dos modificaciones de este proyecto de ley que se va a presentar por 7ª vez a partir del impulso de la campaña nacional por el derecho al aborto y que tiene 70 firmas. Vos mencionabas antes que hay posiciones en contra y a favor. Bueno, claro. Este proyecto de ley actualmente tiene 70 firmas y la propuesta es que se pueda ampliar y se puedan conseguir muchas más. Es importante remarcar que son firmas de distintos bloques y espacios políticos porque se trata de una cuestión que es transversal. Y el derecho al aborto tiene que ver, mi posición tiene que ver con que es un problema, una cuestión de salud pública, que tiene que ver con los derechos humanos, con el derecho de las mujeres y que es una cuestión también de justicia social, porque las mujeres que mueren por interrumpir su embarazo en condiciones de inseguridad son las de los sectores más populares que no acceden a recursos. ¿Vanina? En primer lugar, quiero marcar algo porque me parece que algunos tópicos, digamos, se repiten cuando discutimos sobre aborto legal. No nos mueve exclusivamente la problemática que tiene que ver con la muerte de mujeres por abortos clandestinos, que como dice Victoria, son mujeres pobres y ustedes han leído algunas cifras que nosotras consideramos que están subregistradas, digamos, en lo que, y tengo motivos porque sabemos cómo registra el Ministerio de Salud de la Nación, pero no nos mueve exclusivamente eso. Por el aborto clandestino en la Argentina fallecen, en estas cifras que decía antes el doctor Claudio Sin, aproximadamente entre 50 y 70 mujeres, según los registros del Ministerio de Salud de la Nación. Muchísimas mujeres quedan mutiladas, también son mujeres pobres, porque las que llegan al hospital con situaciones, digamos, de infecciones masivas, producto de un aborto mal practicado, en general son las mujeres pobres, porque las mujeres que tienen dinero se practican los abortos en las clínicas privadas, por alrededor de 30.000 pesos aproximadamente, que es lo que cuesta un aborto quirúrgico practicado en una clínica privada. ¿Eso vale un aborto? Esta realidad, sí, no cuesta? tengo quizás la cifra última, quiero decir, no manejo, digamos, el tema tan en detalle, pero podemos hablar de una cifra de esas características. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de una enorme herramienta política, aparte de un problema de denegación de un derecho al acceso a la salud hacia las mujeres y particularmente las mujeres pobres. Una herramienta política destinada a manejar, a dominar lo que tiene que ver con la esfera de decisiones que tiene que tomar la mujer, que quiero aclarar una cosa. La mujer no toma decisiones en libertad bajo esta sociedad. Muchas veces no la toma en libertad. Los abortos que se practican en la Argentina, por ejemplo, que son inducidos por situaciones en que la mujer vive una situación de precariedad laboral, en donde se ve obligada a abortar si no es expulsada del trabajo, que le da de comer a sus otros 3 hijos, por ejemplo, bueno, difícilmente podamos hablar de libertad en ese caso. Entonces estamos hablando, quiero hablar de lo que tiene que ver con la salud, pero quiero hablar también de lo que tiene que ver con una situación política y social en donde, termino con esto, interfieren diferentes sectores. Uno de las instituciones poderosas que intervienen es la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista, y otros sectores que tienen que ver con los gobiernos de turno. Dame un segundo. Gabriel.
Por favor, Gabriel. ¿Por qué está en contra del aborto? Estoy en contra del aborto porque defiendo la vida y la vida de todos los actores que están en juego, tanto la de la mujer como la del niño por nacer. No es un tema de justicia social porque la primera injusticia que se comete es con la eliminación de una de esas dos vidas que está en juego, que es la vida del niño por nacer. No es un tema de clase social tampoco, porque siguiendo esta lógica, las mujeres ricas que consumen cocaína, habría una diferencia social con las pobres que consumen paco. Entonces eso nos llevaría a la legalización de la droga y uno cae en el absurdo. Entonces, esto no es un tema de salud pública porque el aborto es contrario a la salud. El Estado debe tutelar la vida y la vida de todos los seres humanos. Y si hablamos de derechos humanos, hay muchos millones de argentinos que queremos la defensa de los derechos humanos de todos los humanos, de los nacidos y de los que están por nacer. Por eso me parece que cuando enfrentamos el tema del aborto, salvo las causales que la hacen no punible, no estamos hablando de un derecho, estamos hablando de un delito tipificado en el Código Penal. Deme un segundito, porque yo quiero que cada uno fije su posición y después que debatan, porque la historia es esa. Permitir que entre ustedes intercambien. Yo sé que nadie las va a convencer a ustedes de estar en contra del aborto y tampoco a los señores estar a favor del aborto. Pero por ahí, qué sé yo, todos aprendemos del debate. Roberto, ¿por qué está en contra del aborto? Yo estoy a favor de la vida. Digamos, yo soy un activista de los derechos humanos y creo que el derecho a la vida es el primer derecho humano. Porque si no hay vida, no existe la posibilidad de tener un trabajo, de tener todos los derechos esos que todos suscribimos, sería impracticable si no hay vida. En la Argentina es imposible un debate parlamentario sobre el aborto porque hay que reformar la Constitución. Cuando en el año 94 se hizo la reforma constitucional, la Argentina incorporó a la Constitución, el artículo 75, inciso 22, la Convención de los Derechos del Niño. Y la Argentina, en la ley ratificatoria, dijo que la vida era inviolable y que comenzaba en el momento de la concepción. En la última reforma del Código Civil, que hace 2 años o 3 atrás, el artículo 19 dice que la vida comienza en la concepción. Entonces, como no hay pena de muerte en la Argentina, no se puede legalizar el aborto. Cuando alguien propone una norma, tiene que decir cuál es el interés jurídicamente tutelado. ¿Cuál es el interés jurídicamente tutelado? Por lo que yo creo entender es el derecho de la madre a matar a su hijo. Ese es el interés jurídicamente tutelado. ¿Ustedes consideran eso? No, ¿Ustedes como mujeres no. matan hijos? El problema es que se está hablando de una tutela y la única tutela que representa en nuestro país que no esté legalizado el aborto es la tutela desde instituciones religiosas o desde el propio Estado sobre los cuerpos de las mujeres. Es decir, nosotras lo que estamos señalando es la necesidad de un derecho a decidir. Por eso yo creo que incluso nuestra posición es superadora de este debate que parece tan contradictorio, porque nosotras lo que señalamos es que aquella mujer que desea interrumpir su embarazo tenga derecho a hacerlo y aquella mujer que no lo desea, que esté en contra de sus convicciones, de su posición moral, no tenga que hacerlo. Acá no hay una obligación de el abortar. principal afectado no participa. Exacto. Ya que hablamos del derecho a decidir, ya que, digamos, queremos aplicar... Y ustedes son los representantes de ese afectado, o sea, se No, asumen yo de esa como ser manera. humano y defensor de los derechos humanos defiendo el derecho irrestricto de la vida de todos los seres Claro, humanos. pero hay mujeres que están comprometidas en su salud y en su vida, y es un derecho y es una vida que ustedes no están considerando, ¿no? También señalando que estamos debatiendo con 2 varones sobre un derecho que tiene que ver con nuestra salud y con nuestra decisión. Saben que tampoco es un tema de mujeres. Muy particular este No, Y por ustedes- supuesto que no, pero en primer lugar tiene que ver con nosotros. Y ustedes que Acaban quieren la de decir que igualdad, los jueces, ustedes que quieren la igualdad con los hombres, cosa que me parece absolutamente lógico y viable y correcto, nos están discriminando porque estamos hablando de un tema que compete tanto al padre como a la madre. Un niño, no hay autorreproducción, una mujer no se autorreproduce, el hombre interviene. Y de alguna manera la responsabilidad de dar a luz a un hijo no es patrimonio exclusivo de una mujer, el hombre es parte también en el nacimiento de una criatura. Yo le voy a proponer Entonces, una cosa. permitime Dale. esta idea. Dale. Recientemente estaban hablando de el límite sobre el cuerpo de la mujer.
Esta frase que la mujer decide sobre su cuerpo es absolutamente válida. El problemita que no se tiene en cuenta es que el cuerpo de un niño por nacer no es patrimonio, aún ni siquiera de la madre que lo lleva dentro. Entonces, el Estado debe tutelar la vida del niño por nacer, que es sujeto de derecho. Y de eso estamos hablando, de qué valoración se hace al embrión y cuál es el estatus del embrión. ¿Qué quieres decir? Yo quiero disentir en lo siguiente. Este debate no tiene que ver con aborto sí, aborto no. Porque pasa lo siguiente, nosotros estamos impulsando una ley de legalización del aborto en la Argentina. Pero el aborto se produce igual. No está legalizado en la Argentina y en la Argentina se aborta. Las mujeres abortan. Voy a hacer una comparación. España tiene el aborto legalizado, y acá quiero en un momento poder traer el problema de la objeción de conciencia sobre la mesa. España tiene el aborto legalizado. España es un país que tiene la misma población que la Argentina, ¿sí? La Argentina no lo tiene legalizado. Todos relativizan las cifras que tienen que ver con si son 500.000, 600.000 mujeres las que abortan, etcétera. Acá el que falla es el Estado. ¿Por qué? No hay ningún tipo de registro oficial que permita realmente, pero hay un registro oficial que nos permite cuantificar o poder hacer algún tipo de evaluación de cuántos abortos se pueden practicar, que tiene que ver con las mujeres que son internadas en los hospitales de todo el país, producto de complicaciones por abortos clandestinos. Esas cifras se ubican en los últimos 10 años en aproximadamente 80.000 mujeres al año que son externadas del sistema de salud, producto de que han tenido que ingresar por algún problema relativo a un aborto clandestino que trajo complicaciones. Esas mujeres permanecen en camas hospitalarias, ocupando camas, primero, son pobres, ¿sí? Es la regla general, son mujeres de clase media para abajo, ¿sí? Ocupan camas hospitalarias, 80.000 camas hospitalarias, en un tiempo prolongado, porque la resolución de los problemas médicos que tienen que ver con infecciones de mujeres son muy prolongados. Gastan los medicamentos más caros que existen en el mercado en materia de amoxicilinas, etcétera, y todo tipo de medicamento de esas características, porque ese tipo de infecciones debe ser atacado fuertemente con este tipo de medicamentos. Muchas de ellas son externadas del sistema de salud, absolutamente mutiladas, ¿sí? Los invito a que alguna vez traigan a este debate algún médico terapista que les cuente, por ejemplo, cómo tuvo que cortarle los 4 miembros a una mujer que tiene 3 hijos y que se tuvo que practicar un aborto por determinadas condiciones sociales y que finalmente terminó en esas condiciones. Eso es una falacia, termino mi idea. Una falacia. Vengan, vayan a buscar a los hospitales qué es lo que pasa. Mucho menos por una cuestión social. No me interrumpa, no sea maleducado. Entonces, lo que ocurre es que ahí sí tenemos una cifra real, que también está subregistrada, porque hay provincias como la provincia de Tucumán, que hoy gobierna Mansur y que antes era ministro de Salud de esta nación, que se negaba a proveer al Ministerio de Salud de la Nación, así como lo digo, discúlpeme, se negaba a proveer al Sistema de Salud de la Nación las cifras correspondientes a la externación de mujeres en hospitales públicos. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, estamos en presencia de un fenómeno en el cual las mujeres abortan. Entonces no es aborto sí, aborto no, sino cómo se va a llevar adelante la práctica. Y quiero terminar una idea nada más. En España se produce los abortos bajo condiciones jurídicas legales, ¿sí? Se producen 95.000 abortos al año. En la Argentina alguien puede relativizar la cifra de 500.000, pongan la cifra que quieran, pero si 100.000 mujeres o 80.000 mujeres son internadas en el sistema de salud, imagínense que ahí hay que aplicar un multiplicador para saber cuántas mujeres abortan. Donde hay aborto legal, abortan menos mujeres, lo hacen en condiciones seguras, y ese país tiene posibilidades de acceder a una cantidad de información que permita que mujeres que no quieren abortar no lo hagan, y mujeres que sí quieren o necesitan hacerlo lo puedan hacer. Las cuentas están bastante sobre la mesa si alguien acá quiere defender la vida. A mí me llama la atención que si usted es una persona de izquierda o progresista... A mí me llama la atención que usted quiera hacerme un escaneo ideológico. Eso me llama yo creo que esta cuestión no es ni de izquierda ni de derecha, me parece a mí. El tema del aborto no es ni de izquierda ni de derecha, pero opinión personal, ¿no? Aplique la receta de organismos internacionales de combatir la pobreza fomentando el aborto. Yo no dije eso. Lo único que nosotros conocemos, y no, esto nos une a los 5 que estamos acá, es la estadística del Ministerio de Salud de hace un año atrás. Son 43 mujeres que mueren por año en la Argentina por abortos provocados de manera, digamos, por la propia mujer o por algún hecho externo, como podría ser un accidente, un golpe, qué sé yo. Son 43.
Y resulta que tenemos más de 10.000 mujeres que mueren por ¿O la año. propia mujer o un accidente? Un golpe, una caída, perdóneme. que le Las produjo un cifras del aborto. Ministerio de Salud que refieren a la muerte de mujeres gestantes en este país refieren a mujeres que mueren en condiciones de abortos clandestinos. 43 no por golpe. año. Y No, pero tenemos no. 10.000 mujeres o más de 10.000 mujeres que mueren por enfermedades cardiovasculares y no hay... Pero Una me entrada en el tema- referí con firmeza a ese punto cuando comencé mi intervención. Si yo quisiera acá hablar O sea, no de la tenemos muerte de una mujeres, política. ¿sabe de qué hablo? Por ejemplo, de accidentes de tránsito. Sí. Si yo acá quisiera Sí. hablar exclusivamente de muerte Sí. de mujeres, en este Sí. país se mueren 10.000 personas por accidentes sí, de tránsito. es verdad. Es un problema político, Sí, sí. económico y social Total. muy importante. Me encantaría poder hablar, no soy especialista en el tema, sobre eso. De esas 10.000 personas no le quepa ninguna duda que al menos 5.000, 4.000, 6.000 ¿cómo deben ser resolvemos- mujeres. cómo Así que no se resolvemos- preocupe que mi problema no tiene que ver directamente o exclusivamente con la muerte. Lo que quiero referir es que cuando hablamos de muerte de mujeres, hablamos de muerte de mujeres pobres, No. que no tienen acceso, Yo estoy que en no otra tienen categoría. acceso a las clínicas Yo estoy privadas en que otra producen estos categoría. abortos. Yo hablo de muerte de seres humanos. Esto de cosificar la moral, que para las mujeres tiene una categoría, y hay otros seres que están afuera de esa categoría, que son desechables, que son descartables, que pueden ser triturados, es una visión parcial de los derechos humanos. Mire usted qué interesante este dato. Hoy Carmen Polledo fue la vocera del gobierno nacional al respecto de contarnos que se iba a abrir un debate en el Congreso Nacional. ¿Quién es Carmen Polledo? Carmen Polledo es una persona que fue legisladora hasta ahora por la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidenta primera por el bloque del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y que ahora es diputada nacional. Ella está en contra del aborto legal y ella fue la vocera número 1, pero ella casualmente tiene algo que ver con la salud privada. Fue presidenta de la Comisión de Salud en la legislatura y ya está anunciado que va a ser presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso Nacional. Pregúntense quién gana miles y miles y miles de pesos en este país con el aborto clandestino. Lo Las que clínicas está privadas a en las que juego representa acá, y Polledo. me parece que hay que tomar Y la conciencia y no se toma vida, y la conciencia vida del de esto, embrión, y del feto, de la persona, y del chico, le importa. es el tema de fondo de lo que se está debatiendo. Y me parece que un gran punto acá es hablar cuál es el tema de fondo de lo que se está debatiendo. Nadie quiere la muerte de nadie, pero frente a una mujer embarazada tenemos dos personas. Entonces, la manera de disminuir la autoconciencia natural de que uno está eliminando a una vida y a un ser humano es cosificando al embrión y deshumanizarlo. No hay No, otra, tratar a la mujer de incubadora no es otra cosificar a la manera, mujer. no hay otra manera Perdón. de mitigar. Perdón. Claudio Sin recién dijo Perdón. que era como una incubadora la mujer. Ustedes No, escuchó consideran... mal, no dijo eso. Escuchó dijo muy eso. mal. No dijo eso. No dijo. No, ¿Ustedes dijo eso. consideran que, vos por ejemplo, considerás que la panza de la mujer es una incubadora? No, por supuesto que no. No. ¿Cuándo empieza la vida según tu saber y entender, según tu opinión? ¿Cuándo empieza? ¿Qué vida? La vida La embrionaria empieza claro, en un momento, la vida fetal empieza de en un otro niño momento. o de una niña empieza desde el momento en que, por supuesto, eso se desea, se proyecta. No puede haber maternidad o desde nuestra concepción. Es complejo pensar en una maternidad cuando no es deseada, cuando no es proyectada, cuando se dan en les pregunto- condiciones. No, les pero no pregunto a para, ustedes cómo- no, les es pregunto, para no, pero Victoria es un y para problema. todo, Les para pregunto- todo el andamiaje jurídico les de pregunto este a ustedes, país. les pregunto a ustedes. Una persona es persona cuando nace, por eso se le pone el nombre cuando nace. ¿Y antes qué ya que es? se preocupan ¿Y tanto, antes yo qué critiqué es? muchísimo el ¿Y artículo antes qué 19 del Código Civil, nosotras criticamos muchísimo el artículo 19 del Código Civil, Pero es lo que hay, fue introducido por un arreglo entre Cristina Kirchner y la Iglesia Católica, porque no estaba en la formulación original de los juristas que armaron este Código Civil. Les recuerdo que también existe el artículo 20 del Código Civil, que no raramente, digamos, existe el siguiente artículo, sino que tiene que ver con lo siguiente. Para el andamiaje jurídico de este país, no soy un especialista y no tengo por qué serlo para opinar al respecto de esto, porque ya veo que hay muchos que opinan al respecto de muchas cosas sobre las que no son especialistas, las personas son personas cuando nacen. Y esto te lo Eso es puede una demostrar, falacia legal. te lo puede No, no, no. demostrar, No, te lo puede, no, será no. legal, mía no. No, pero es un te lo absurdo puede tuyo demostrar también. absolutamente Legal, todo, absurdo de la ninguna manera. Vos jurisprudencia- a tu hijo le pusiste para un la nombre cuando jurisprudencia- nació. Número uno, Espero. si de acuerdo a la concepción de la señorita Vanina, Victoria, que un niño tiene que ser deseado, los niños no llegan al mundo por casualidad. Es decir, si tiene que ser proyectado,
la mujer tiene un montón de saber hoy en el tiempo de la educación amplia, del tiempo del Internet, del tipo de información que circula. ¿Desde dónde? Desde el lugar de un educador también. Entonces, pero ¿desde dónde estás asegurando eso? Si para eso es absolutamente falso. La jurisprudencia argentina. ¿Cómo vas a asegurar que el conjunto de las mujeres de este país, por culpa de los gobiernos y los estados, las mujeres no tienen acceso a lo que vos estás diciendo? Te escuché con atención y te pido lo mismo. Escuchar me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención las falacias consecuentes que están diciendo. De rango constitucional, la Argentina, cuando suscribe uno de los tratados internacionales, como es la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 1, legalmente se define que el niño es la persona desde la concepción hasta los 18 años. Jurídicamente, esto es tratado internacional y esto tiene rango constitucional. Pero si el tema legal no alcanza, hay que ir a una valoración biológica, hay que ir a una valoración ontológica, hay que ir a una valoración filosófica del pensamiento racional. Cuando hablamos de un embrión, estamos hablando de una célula que tiene autonomía genómica, no es parte del cuerpo de la mujer. A partir de ese momento hay vida humana. No es posible que haya vida humana y que no haya persona humana, porque es un absurdo. Esto de la semillita, si es semilla y si árbol, que un destacado periodista citó a Aristóteles y le pasaron mal el dato, citando a Aristóteles. Una persona recién concebida no es una... ¿Cómo es una vida a las 12 semanas? Porque aquellos que la vida a las 12 semanas hasta las 12 semanas. No se puede admitir la gradación. La vida a las 12 semanas tiene la misma valoración que la vida del recién concebido. No se admite la gradación. Pero ¿cómo es en la panza de la mujer? Estos son 12 semanas. 11 semanas. Absolutamente formado con todos los sistemas desarrollados, con todos los sistemas. Esto es una maqueta real. ¿No crees? Yo quiero contarles una cosa. Ahí está la ecografía. Esa es una ecografía de 12 semanas. Tubo neural completo, tubo neural, sistema nervioso totalmente. Y les advierto porque quiero que vean que siempre hay que tener cuidado con las cosas. Yo fui a una escuela en Lanús, ¿sí? Y a mí, en la escuela en Lanús, me hicieron ver una película que se llama El grito silencioso, que acabas de mencionar. Lo mencionó y me alegra también. Les advierto que también determinado tipo de manipulaciones al respecto de cómo tratar a adolescentes y niños con respecto a esta temática pueden llegar a volverse en contra también, porque quizás acaso hay el testimonio de que a mí me educaron con el grito silencioso delante de la tele y acá estoy comprendiendo bastante mejor lo que tiene que ver con la situación de aborto. Nosotras somos mujeres, yo soy madre. Me hice ecografías a los 3 meses, me hice ecografías de todo tipo, les puedo asegurar que conozco lo que es la vida fetal o embrionaria de una manera, pero como si fuera médica prácticamente. Yo lo que le quiero señalar es lo siguiente. Primero, que nosotras estamos reclamando que en lo que tiene que ver con la dimensión que estamos trayendo a debate, que es el problema de que los abortos se practican en este país y que el debate es si se van a seguir haciendo de manera clandestina o legal. Sobre ese punto, creemos que tenemos que tratar de alejar todo tipo de supersticiones, todo tipo de fanatismos, etcétera, y tenemos que centrarnos en lo siguiente. Nosotras queremos que las mujeres que no quieren abortar puedan no abortar. Y una de las problemáticas que hay en este país es que las mujeres que no quieren abortar muchas veces no pueden no abortar. Te voy a dar un ejemplo. Una mujer que es sometida a violencia de género... Es difícil hablar. No es difícil hablar, porque ustedes lo que no quieren es escuchar. Ustedes lo que no quieren es escuchar. Yo estoy llevando adelante, tratando de argumentarles... Yo tengo que vos pedime todo, pero yo nada más quiero terminar los argumentos que les presento para que puedan pensar. Somos mujeres, militamos en esto hace muchísimo tiempo, tengan respeto al respecto de que somos las que tenemos que ser escuchadas, porque acá se está discutiendo a ver si yo mañana me voy a tener que practicar un aborto en condiciones de clandestinidad o no. La vida de los niños también se tiene que ser discutida, porque lo que se está la vida de los niños no te importa tanto cuando no te dispones a bajar la tasa de cantidad
cantidad de abortos que se practican en la Argentina cuando una mujer lo tiene que practicar y no quiere hacerlo. Es que no es obligatorio abortar. Esta No. posición ¿Cómo que no? contradice lo que hoy En está muchos casos legislado. sí es Podemos obligatorio. hablar, Cuando una ¿se mujer puede está decir siendo golpeada por su No hay marido derecho o a su matar, pareja y no la hay obliga a pero ese abortar es porque otro no quiere que tema. tenga hijos, está obligada El a gran abortar. problema es la confusión Hay una que realidad mezclan social que no todo. quiere Perdón, ver. mezclan Perdón, ¿podemos todo. respetar un poquitito Se también la mezcla opinión todo. del Estoy otro? respetando Por eso, absolutamente. por eso, no Les pido por levantemos favor la que nos voz. escuchen. Primero, Por eso. primero hay una muchos cosa años que en dijo que ella que me causó terror, que habló del deseo. O sea, que alguien podía vivir según el deseo de otro. Eso era Auschwitz. Tal cual. Cuando alguien podía decir, vos no tenés derecho a vivir porque sos deseado por mí, porque sos una comunidad indeseada, porque sos judío, porque sos gitano, eso es una concepción nazi. Quiero Es hacer un autoritario, señalamiento. es vamos a autoritario. terminar. No te deseo. El inventor en el mundo como política eugenésica y racial no era, digamos, de izquierda, es Rockefeller, a través del Fondo de Población de Naciones Unidas que él financia. Entonces a mí me llama la atención que gente progresista o de izquierda cumpla los mandatos de la plutocracia o de los grupos financieros internacionales, que tienen por finalidad en los países ricos en materias primas, en controlar poblacionalmente para que tengan excedente fiscal, puedan pagar la deuda externa y puedan exportar sus materias primas. A mí lo O que- sea, es Perdón. una política de colonialismo Lo que demográfico. me llama la atención es que la posición que ustedes están defendiendo retrasa incluso lo que hemos avanzado durante todo este tiempo, lo poco que hemos avanzado en algunos aspectos. Es decir, si ustedes consideran que el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo es un asesinato, ustedes están en contra de lo que hoy legisla el Código Penal en relación a los abortos no punibles. Arriba del Código Penal si está la ustedes llevan al Constitución. extremo esa posición, están en contra de los métodos anticonceptivos, de la educación sexual integral, no para de la nada, capacidad no para de nada. decidir. La educación Estarían sexual en sí, contra de la anticoncepción sí, obvio. la Déjennos fertilización hablar, por favor. asistida, en Ya contra no del congelamiento de opinan por óvulos, nosotros. ¿no? O sea, No confundan. La anticoncepción, la planificación familiar, la educación sexual aborto no punible? son políticas de Estado que el Estado tiene que tutelar la vida. El Estado está para proteger a todas las personas. ¿Qué opinan ustedes del aborto no punible? Antes de porque- encuestarme, déjame expresar una idea porque las no me escuchamos estás respondiendo. las escuchamos con atención. Sí. Pero El derecho a matar, no existe el derecho a matar en ninguna legislación, no existe, el derecho es a vivir, no es un tema de derecho, no hay, es contrario a la medicina. La medicina está para salvar vidas y no para con una acción directa, deliberada e intencional ponerle fin a un ser humano. ¿Usted es médico? No. Yo Bioética, soy ¿no? abogado, La pero le disciplina. quería explicar porque hay una Finalmente no me confusión de respondió. fondo, que se confunde ¿Cuál es con tu que no pregunta? Si ustedes punible, si están pero en que contra sea del legal. aborto no punible. No, una cosa es que no sea punible y otra cosa es que no Las sea legal. causales son por Si vos te violación subís y por a un riesgo de la quinto salud de las piso, si vos mujeres. te subís a un quinto piso y te tirás de cabeza, porque te querés suicidar, y sobrevivís, no vas presa, porque el suicidio no es punible. Ahora, si vos te subís a un quinto piso y le pedís a un médico, me empuja que me quiero suicidar, el médico va Eso es preso, absolutamente porque es un falaz desde el homicidio. punto de vista Entonces, incluso una jurídico. cosa es no No, no punible es falaz porque y otra estás hablando cosa de es la no muerte de un legal. ser humano. El viejo código decía, es no punible, no quería El aborto decir no es legal en que la es Argentina, legal. no punible en 4 Y casos. si como Yo eso quiero fuera poco, encima abonar que del Código obviamente no Penal, encima del Código Penal está la Constitución. Exacto. Y la Perfecto. Constitución dice que el Estado argentino protege la vida humana desde su concepción. Victoria, es una pregunta que me parece clave. Dale. En la Argentina, al respecto de la no punibilidad del aborto, Sí. está el Código de 1921, Sí. que padeció reformas en el medio y que luego, digamos, volvió a ser el Código de 1921, y hay un fallo de la Corte Suprema del año 2012, Sí. que es el fallo FAL, La que Corte de no alguna legisla. manera lo que intenta... La Corte no legisla. De alguna manera lo que intenta es concentrar una serie de interpretaciones hechas a Otra partir del Corte. artículo 86 del Otra Código Corte. Penal. Ahora hay otra. Ahora, yo le hago una pregunta. Discúlpeme, Y ahora hay otra. pero si vale que hay otra corte para lo que legisló la corte anterior, No. vale Primero, absolutamente la Corte- para todo el la Corte andamiaje y para Suprema todo sobre no lo que haya legisla. legislado Segundo, o si la- establecido algún si tipo la- de fallo sobre No, pero no realidades es de un este problema tipo, de derecho. laborales, Vamos por partes. de salud, etcétera. Es un problema moral. Entonces, la No es un pregunta es, si problema de alguien derecho llega a un positivo. hospital No es un en donde problema usted moral. tiene que Es un intervenir desde el problema punto de vista moral, legal. Es un problema y tiene que moral. atenderse, La legislación tiene que atenderse positiva dice en que alguien en puede una ser situación mayor a de los
los 21 años y tiene que después atenderse decir que en es una mayor a situación los de aborto 18. producido por una violación. ¿Usted defiende que a esa persona ¿Qué se le pena le practique un aborto? ¿Qué pena ¿Sí le o no? aplicas al violador? Después pena vemos le el tema del aplicas? violador. ¿Qué pena le aplicas? Pregunto, si una mujer llega a un contestame la hospital pregunta, ¿qué pena público le o aplicas al privado, violador? usted como abogado defiende que esa persona se pueda hacer la práctica del aborto como fija vos el defendés Código que el Penal? violador se desentienda de su acto No hay forma de que y me se responda la castigue al pregunta. Está claro inocente. que usted quiere violar la ley. No, yo no lo quiero que quiero violar señalar, nada. porque Vos no como me agente contestás de a una mí, ¿qué ONG pena le provida, aplicás al violador? ustedes han intervenido en todo el pena le país aplicás al persiguiendo violador? médicos e interviniendo en procesos El problema lo tienen ustedes que no consiguen médicos para hacer aborto. Eso es el jurídicamente problema. admitidos en la Argentina. Por eso quieren, a los médicos, por eso quieren las clínicas que practican abortistas los abortos no de punibles Estados en la Unidos, Argentina, como ustedes los Planet persiguen Parenthood, que se violando quieren la ley. instalar en la Argentina. Entonces acá vienen con quieren un la discurso patente de que libre quieren que para nos hacer atengamos a abortos la en ley ahora y 12 resulta ser cuotas. que se la pasa Eso es violando lo que la están ley. buscando. Dígame, en Danila, serio. Están atrás del Danila, negocio. La ONG Me llama Provida la atención. es maestra en todo el país Porque en los este partidos tema. a los que vos pertenecés, que llevaban en la plataforma Otra vez el escaneo de modo ideológico. explícito el aborto, sacaron el 3%. Otra vez y el el escaneo 97% todos los restante partidos votó en otra nuestro cosa. país tienen representantes que están a favor del aborto y que son firmantes, son 70 firmantes del proyecto de ley. Acá el problema del aborto es una cuestión transversal Victoria, con todo tipo Yo, de adhesión yo no política. creo que No el es un Parlamento, problema de yo no ideología. creo que el Parlamento sea un tenedor libre. Cuando yo voté, Solo una escribanía. voto una plataforma. Eso de que después, bueno, que cada uno haga lo que Perdón, quiera. Roberto, perdón. A los cuatro les agradezco infinitamente haber venido. Gracias. Me encantaría, porque como esto va a seguir, este debate va a seguir, yo creo que por mucho tiempo, y espero también que siga mucho tiempo, así que los voy a volver a invitar en otro momento. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Muy bien. Les agradezco muchísimo haber venido, les agradezco muchísimo haber venido. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. Después la continuamos.